Muy buenas, team, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Qué ganas tenía de que llegara este vídeo, porque el tema me atrae muchísimo y quiero que conozcáis mi opinión acerca de lo que veis ahí en el título. Es una locura la clase de información que encontrado ahí fuera, la clase de personas que dicen ser o que dicen saber de. Hay una información ahí fuera que no te lo pueden ni creer. Es de risa todavía, año 2025, la cantidad de personas que se inventan unas cosas sin una base científica, que es la leche. Es la leche. Y al final del vídeo te voy a dar una clave, que eso me encontré en Instagram hoy, en un estudio, justamente un estudio que me encantaría. Lo voy a dejar, voy a intentar dejaroslo, la referencia del estudio para que lo podáis buscar. Eso al final del vídeo, pero antes os voy a contar todos los mitos, bueno, o casi todos los mitos conocidos sobre la alimentación y la nutrición deportiva para el fitness. Todo lo que hemos escuchado durante todo este tiempo y lo que seguimos escuchando en el año 2025. Es una auténtica locura lo que vais a ver en todos los vídeos que voy a estar publicando toda esta semana. Es una auténtica locura, lo digo. He estado haciendo una pequeña búsqueda muy leve, para reforzar todas las ideas que tenía en mi cabeza, porque esto al final no lo planeo, no estructuro absolutamente nada. Esto simplemente es toda la idea que tengo en mi cabeza y comparto continuamente con todo mi team, privada por supuesto, pues os la comparto a vosotros. Me encantaría saber qué en los comentarios, me encantaría saber si os resulta útil, me encantaría saber si realmente os gusta saber este tipo de información, os gustaría que ahondara mucho más en cualquier tipo de información, así que quédate por esta semana en este vídeo y durante esta semana voy a seguir publicando un montón de aspectos claves sobre nutrición que yo creo que os van a volar la cabeza. Son un inicio, sobre todo si no tienes mucho conocimiento, pero si tienes conocimiento es que ya es una cosa de otro mundo. Entonces, como has visto el título, te puedes hacer un poco la idea de lo que voy a comentar, pero mi reacción hacia estas cosas la vas a ver en el vídeo. Y por último, ese punto clave que me gustaría compartir con vosotros. Uno de los mayores mitos de la nutrición número uno, yo creo que está en la lista número uno. Y va a ser una locura, porque al final él lo es. Y es que se dice que comer tarde engorda, a partir de las 6, a partir de las 7, a partir de las 8. Dice comer tarde, o sea, ya sea carbohidrato, ya sea cualquier tipo de comida, comer a partir de cierta hora engorda. Y eso sigue habiendo muchísima gente que, a pesar de no compartirlo con la boca abierta, no hacer publicaciones, sigue habiendo muchísima gente con miedo internamente a comer carbohidratos después de las 8 de la tarde. Qué santa locura. Todavía sigue pensando la gente en ese tipo en ese tipo de casos, que eso se puede dar. En fin, un gran mito. Luego, el mito de que hay alimentos que están catalogados como light o supuestamente light, pero tienen calorías. Y otros, evidentemente, que no. Pero hay muchísimos alimentos que son cero o light y tienen calorías. O sin azúcar y tienen calorías ocultas, ¿vale? Hay muchísimos alimentos. Por supuesto que hay muchísimas bebidas cero y todo que no llevan calorías, evidentemente, que en un proceso de pérdida de grasa, bueno, ya me estoy entrando un poquito en opinión personal, ya el tema de las bebidas light, el tema de la bebida cero, Coca-Cola cero y demás, yo ni soy partidario ni no soy partidario de ella. Es decir, yo las he probado, las sigo probando y para mí es un mito el hecho de que son increíblemente dañinas. En un proceso de pérdida de peso, un proceso de pérdida de grasa sobre todo, que estamos hablando de grasa, son muy útiles, tal y como son los chicles. Evidentemente no hay que abusar,
pero en un momento dado, evidentemente no estar bebiendo litros y litros y litros, en un momento dado pueden ser muy beneficiosas todas las bebidas que son cero y light. Y bajo mi punto de vista, todos aquellos personas, expertos, que se hacen llamar expertos, que dicen que pueden engordar, aumentan la insulina, evidentemente hay un montón ya de estudios y referencias que eso es falso, ¿de acuerdo? Entonces no hacer mucho caso a esto, porque realmente esto no te va a llegar, desconfiar ante esto no te va a llevar a ninguna parte. Todos los refrescos light y cero que tienen edulcorantes, si se trabajan, si se toman con moderación, pueden incluso ser beneficiosos para la adherencia a un déficit calórico, ¿de acuerdo? Entonces para mí son muy atractivos la gelatina cero, las bebidas energéticas cero, evidentemente con muchísima moderación, y otros alimentos, salsa cero, por ejemplo, me parece muy interesante para esa adherencia a un déficit calórico. Por lo tanto, cada uno tiene su opinión. Yo creo que un poquito de edulcorante no nos va a hacer daño a niveles digestivos, como dicen. Evidentemente hay pruebas de que en exceso pues, puede producir daño, pero no es cancerígeno ni nada por el estilo. No os preocupéis por eso, porque hay un respaldo científico bastante grande al respecto. Necesitaríamos unas cantidades muy elevadas de pues, todos los edulcorantes artificiales para realmente producir un daño a nivel digestivo. Entonces, eso por un lado. Podemos encontrarlo perfectamente en Google, ¿eh? No es que me esté inventando nada. Luego, todos aquellos expertos que eliminan los carbohidratos de la dieta. Que los carbohidratos son el demonio. Otro mito. Vale, ¿qué opino? Porque hay diferentes opiniones. Evidentemente, elegir una opinión, elegir una dieta keto es cero hidratos. Elegir una dieta vegana, elegir una dieta carnívora, elegir una dieta mediterránea, da exactamente igual. Todas son buenas opciones dependiendo del punto de mira desde que se ve, ¿vale? Todos son buenas opciones. Todos son buenas opciones. Entonces, lo que pasa que cada opción tiene su parte ventajosa y cada opción tiene su parte negativa, por supuesto. Bajo mi punto de vista y en lo que el cambio físico se refiere, se pueden obtener macronutrientes bastante completos en todas las vertientes. Lo que pasa que entramos siempre en ensalzar, por decirlo de alguna manera, ensalzar o darle importancia a aspectos que no tienen realmente toda esa importancia. Cuando estamos hablando de tipo de dieta, no estamos hablando de déficit calórico o superávit calórico. Entonces, cuando tú pones como importancia esto lo veréis, lo iréis sacando muchísimo en todos estos vídeos de nutrición, las pirámides de la nutrición, las pirámides de la fuerza y de la nutrición, ¿vale? Que es un libro bastante interesante, que lo podéis encontrar. Y en este caso, pues os puedo mostrar, y lo voy a mostrar en otros vídeos, cómo y dónde nos tenemos que enfocar para darle la mayor importancia a nuestra dieta, ¿de acuerdo? Lo voy a enseñar aquí a nivel cutre, pero esto lo voy a preparar bien y os voy a explicar qué significa todo esto, ¿vale? Lo más importante en una dieta siempre va a ser el estilo de vida y la actitud hacia el objetivo que tú quieres perseguir. Esa siempre va a ser la base. Pero adivinad, dentro de la pirámide de la nutrición, del doctor Eric Helms, Andy Morgan y Andrea Valdez, ¿vale? Eminencias en esto que se dice de los cambios físicos y de lo que realmente debería de ser la pirámide nutricional. La tenéis ahí, bueno, esto está en inglés, pero también lo podéis encontrar en español. Es el balance energético. Es la cantidad de calorías que comemos. Da igual lo que comamos, da igual la dieta que sigamos. Eso no es lo importante. Eso no es lo que debería llamarte la atención. Por eso esto dice que estás lleno de información. Necesitas eliminar información. Y esto dice que deberías de tener un propósito y una actitud y un estilo de vida adecuado previamente antes de empezar a
a plantearte siquiera qué es lo que tienes que comer. Esto es lo que dice que tienes que empezar por comida saludable antes de centrarte en qué tipo de comida saludable, sino todo tipo de comida saludable, luego balance energético, luego macronutrientes, micronutrientes y por último, la parte más alta de la pirámide, con mucha menos importancia, cuándo meter esos nutrientes, el cuándo, en qué momento del día y por último los suplementos. O sea, ese es el orden que plantean realmente las personas que se enfocan en evidentemente, un estilo de vida saludable, pero además dirigido hacia un físico adecuado, con un porcentaje de grasa bajo y una alta masa muscular, construyendo masa muscular. Esa es la verdadera pirámide de la nutrición. Entonces, ¿hacia dónde iba? Todas son opciones buenas. Carbohidratos no son malos. Ningún alimento es malo. Potencialmente ningún alimento es malo. Pero evidentemente si nos pasamos en exceso, pues todo alimento puede ser malo. Evidentemente sabemos cada uno. Pero hay muchísimos alimentos que están estigmatizados, por ejemplo, como la carne roja, los huevos, las grasas, están estigmatizados por muchísimos años y eso es un mito. De realmente tienen todo en su justa medida, es muy beneficioso. Y últimamente pues están apareciendo muchísimo el salmón, salmón ahumado, salmón, que muchos estudios de que no es una fuente muy saludable, debido a su cría, y así con muchísimos alimentos. Entonces estamos estigmatizando el alimento cuando no estamos poniendo el foco realmente donde merece, en ese mito, en esa información, esos expertos que están enviando información continuamente para hacerte cortocircuito y que no sabes por dónde ir. Te acabo de enseñar por dónde tienes que ir. Te acabo de dar las claves por dónde tienes que ir a nivel nutricional. Entonces, déjate los mitos. Te recomiendo que te dejes los mitos y escuches, porque no hay una verdad absoluta acerca de la nutrición. Hay un objetivo, hay una actitud y un estilo de vida, evidentemente actividad física, movernos lo máximo posible, llevar un control de nuestro balance energético, etc, etc, ¿vale? Es un mito. Los carbohidratos son malos para la salud, es un mito. ¿Por qué? Porque cuando tú metes dentro de la ecuación un físico saludable y con masa muscular, vamos a necesitar carbohidratos. Y esto te lo digo bajo mi punto de vista. Y habrá personas que toleren mejor los carbohidratos y otras personas que toleren peor los carbohidratos. Sobre todo personas que tienen sobrepeso o obesidad van a tolerar peor los carbohidratos, ¿de acuerdo? Porque ya tienen las reservas bastante llenas. Entonces tenemos que entender esto, ¿vale? Pero nunca dejar de comer carbohidratos porque nosotros estamos acostumbrados a comer con carbohidratos. ¿Qué pasa? Que cuando dejamos de comer los carbohidratos, cuando probamos una dieta baja en carbohidratos, empezamos a tener ansiedad por comerlo. Y ese es el problema. Si somos capaces y logramos ser capaces de vivir con la menor cantidad de carbohidratos o con la cantidad necesaria de carbohidratos, dependiendo de nuestro estilo de vida, actividad física, lo que hagamos, sobre todo en actividad física, vamos a lograr el equilibrio perfecto, ¿vale? Eso por un lado. Y otro mito es el tema de que hay que comer X cantidad de comidas al día. Eso es totalmente falso, ¿vale? Necesitamos, otra vez, balance energético. ¿Cómo te distribuyes tus comidas? Me da exactamente lo mismo si haces 1, 2, 3, 4, 5 comidas. Nada cambia en absoluto. Todo depende del balance energético. Al final, cada persona necesita una cantidad de proteína, una cantidad de grasas esenciales, proteínas y grasas esenciales. Necesitamos eso es esencial, y luego una cantidad de carbohidratos dependiendo del ritmo de vida que tenga, ya sea una persona que hace mucha actividad física o una persona que hace poca actividad física. Necesita carbohidratos, bajo mi punto de vista, y así es como en mi team lo hago, y así es como mi gente tiene tanto éxito a nivel físico y a nivel estético, ¿de acuerdo? Y a nivel de rendimiento en el gimnasio. Otros mitos, por ejemplo, el agua durante las comidas engorda, la fruta después de las comidas engorda, saltarse las comidas adelgaza, los alimentos sin grasa son más saludables que los alimentos altos en grasa, la leche y los productos derivados de la leche engordan. Al final un resumen de todo lo que acabo de decir es que ¿te va a engordar todo aquello
o toda dieta o toda comida de que sean más altas que tu gasto calórico que tengas durante el día. Es decir, si tu balance energético al final del día es positivo, al final tú vas a acumular grasa. Si tu balance energético es negativo, da igual, leche, alimentos con grasa, la fruta, al final todo eso vas a bajar de peso. De hecho, hay muchísimas pruebas de que esto pasa con alimentos que son muy pobres en micronutrientes, en vitaminas y minerales y en proteínas y grasas esenciales, y se sigue perdiendo peso. Pero al final necesitamos alimentar nuestro músculo, necesitamos alimentar nuestras células, necesitamos alimentar nuestras hormonas y necesitamos de colesterol, de grasa, de proteína y de todo eso. Siempre en su justa medida. Saltarse las comidas delgazas. Yo creo que esta es antes de que os dé un punto súper esencial al final de este vídeo, el tema de saltarse las comidas adelgazas. ¿Qué problema hay y qué le digo a toda mi gente que está en un programa de perder grasa? No deben de saltarse ni una comida. ¿Por qué? Porque si tú te saltas una comida ese día y no eres capaz de tener un control y una organización normal, ¿qué vas a generar? Que al siguiente día vas a llevar un déficit bastante grande, más de lo que yo te planteo con el programa, porque ya te doy esa comida. Tú te la saltas y ya llevas un déficit aún más grande. Si eran 200 calorías de déficit, pues se ha convertido en 500. Puedes aguantar un día saltando una comida, puedes aguantar 2, 3, incluso 4, creo que no habrá problema. Ahora, llegará el momento en el cual se te acumulen comidas, pues se te saltes tantas comidas que se te acumulen, entonces tendrás ansiedad y muchísima hambre y no sabrás por qué tienes esa sensación, y lo que pasa es que empiezas a tener muchísimos antojos por ese motivo. No debes de saltarte ninguna comida, debes de cumplir con el programa exactamente, por eso está el programa escrito así y por eso debes de cumplirlo de esa manera, no debes de saltártela. Ni siquiera cuando has comido algo en exceso, ¿vale? Se considera que se debe de seguir con la dieta a pesar de haber comido fuera, con los amigos o lo que sea, se debe de seguir. Ese es el consejo que yo siempre doy, a pesar de que haya muchísimas personas reacias a hacerlo, porque probablemente no tengan tanta hambre, pero hay que intentar cumplir con todas las comidas, y eso es punto número 1 junto con el que he comentado al principio del vídeo. Y por último, me estaba tomando aquí mi proteína de Paddle Pulse Performance P+, ¿vale? Mi nuevo sponsor, que la verdad que está bastante bueno. Esto es proteína y la verdad que está bastante rica. La he mezclado con creatina, un poquito de leche de almendra cero y sale tipo muy espumoso y muy rico. El sabor es este, ¿de acuerdo? Es tarta de fresa. Tarta de fresa, está muy bueno. Bueno, sigo. Por último, el último punto es que se ha descubierto recientemente en un estudio, creo que una universidad en Corea, voy a intentar dejarlo por aquí, que cuanto más eres capaz de repetir alimentos, de no darle tanto estímulo al cerebro y a tu estómago de diferentes recetas, mejor es la adherencia a ese plan nutricional. Es decir, por eso hay tanto éxito, existe tanto éxito en que los culturistas, que son especialistas en conseguir un físico muy bueno en muy poco tiempo, siempre repiten las mismas comidas. Siempre es la misma comida, la misma cena, el mismo desayuno, el mismo... Es porque hay un estudio, que os lo voy a pasar por aquí, que dice exactamente eso, que el hecho de que repitan las comidas, hay una adherencia a ellas, y que haciendo diferentes opciones o incluyendo diferentes opciones en el día, cada día comas una cosa o cada día hagas una comida totalmente distinta y vayas variando ingredientes, le da más estímulos al cuerpo
para que tenga necesidad de comer más cosas. Por eso el tema de que siempre necesitamos al final de las comidas una fruta, porque siempre le estamos dando esa... No es que sea nada malo, sino que al final siempre tenemos la necesidad de tener ese postre dulce. Y eso se debe a que siempre le estamos dando ese estímulo dulce. Por eso necesitamos ese estímulo dulce, ¿de acuerdo? Y eso creo que es, a mí me ha cambiado la forma de pensar en ese sentido. De hecho, lo leí y me sentí totalmente identificado y me pareció súper interesante porque tiene toda la razón. Es decir, cuanto más variabilidad, tipos de fruta, tipos de carbohidratos, tipos de proteína, cada vez que varias más tienes ganas de variar y probar cosas nuevas. Y eso es lo que te hace salirte de la dieta y aumentar las cantidades e incluir cosas nuevas, porque realmente le estás diciendo a tu cuerpo que lo haga. Entonces, cuanto más te adhieras a un tipo de comida, a una receta, mejor serán tus resultados a la larga, porque al final crearás esa adherencia y no le darás demasiado estímulo a tu cerebro para conseguir cumplir tu objetivo. Porque recuerda, sí que estamos para comer saludable, sí que estamos aquí para aprender a cómo llevar esto en el tiempo y que sea un hábito para el resto de nuestra vida, como todos los consejos que os estoy dando, pero también entiende que al final necesitamos un resultado y si estamos variando y estamos saltando la dieta continuamente no vamos a obtener ese resultado. Por lo tanto, este método, este síndrome, sirve para entender que repitiendo podemos obtener muchísimos mejores resultados en el tiempo, ¿de acuerdo? Porque cada cierto tiempo, pues conforme vayamos avanzando en el tiempo, mejores resultados somos capaces de obtener. Así que espero que te haya servido este vídeo. Te leo en comentarios cualquier pregunta o duda que tengas. Ya sabéis que para hacértelo más fácil, si necesitas coaching online, que elabore tu plan nutricional, que elabore tu protocolo, tu entrenamiento individualizado y personalizado, solo me tienes que contactar por Instagram, escribirme y yo te daré toda la información que necesites para elevarte de nivel y aprendas a realmente y acelerar evidentemente el proceso de pérdida de grasa o aumento de masa muscular por 10 o por 20. Estoy seguro que en muy poquito tiempo para aprender todo, las bases y crecer en ese sentido. Así que aquí estamos, para cualquier cosa. Nos vemos en el siguiente vídeo, tío. A por ello, vamos.